Bien, hermanos, ¿recuerdan de qué ha estado hablando el hermano Gonzalo? ¿Cuáles son algunos de los temas que ha tocado en las últimas semanas? De la madurez, Ajá, ¿qué más? de la esperanza, Sí, y se hablaba algo de lo que tenemos que hacer, que es como qué tenemos que hacer nosotros. empezar a sacar bueno, Ujú, para mi cuerpo, sí. ok. ¿Y cómo hacer esa tarea? ¿Cómo hacer esa tarea que sabemos que tenemos que hacer y que incluso pues está muy, muy bien identificada, muy bien remarcada aquella encomienda que nos hizo el Señor al final de Mateo, exactamente, en los últimos versículos del 19, capítulo de Mateo 28, ¿verdad? 19, 20. Ujú. Lo que se conoce como ¿la qué? La gran comisión. Muy bien. Pero muchas veces nos preguntamos, ¿y cómo hacer eso, no? Nos ha dado algunos tips el hermano, nos ha dado algunos versículos que podemos aprender, nos ha dado también algunos ejemplos de historias, pero hoy vamos a ilustrar a través de una historia también que está en la Biblia, que espero que nos sirva a todos para ver cómo podemos hablar de la palabra de Dios. ¿Quién conoce la historia de el endemoniado Gadareno? Jorge la conoce, por allá el hermano la conoce, por allá también. ¿Quién conoce también el hermano Gadareno? Hoy le podemos decir el hermano Gadareno, ¿eh? ¿O no? Sí. ¿Sí? Sin embargo, la historia siempre lo recoge así, y así lo siguen llamando. A veces pensamos que las personas se deben identificar por la problemática que tenían antes de conocer a Cristo como su Salvador. Y no pensamos que tal vez eso justo debe quedar atrás y que tenemos que pensar en que es una nueva criatura, precisamente por la gracia de Dios. Pero le voy a pedir, por favor, a nuestro hermano Víctor. Víctor nos quiere ayudar, por favor, buscando allá en su Biblia y nos va a leer, por favor, Mateo 8 a partir del versículo 28 hasta el 34. ¿Sí? Bien, sigamos con nuestra lista, esta lectura del hermano. Mateo capítulo 8 del versículo 28 al 34. Por favor, hermano. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces con gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Ha venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y les dijo, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí a todo el hato de cerdos se precipitó en el mar de un despeñadero, y perecieron en las aguas. Los que apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad, contan, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados, y toda la ciudad salió en encuentro de Jesús. Y cuando les vieron, le rogaron que se fueran de sus contornos. Gracias, hermano. Muy, muy amable, gracias. A ver, entonces ya no me checó aquí algo. ¿Ya vieron que hay algo que no nos está checando? ¿Qué no le checa, hermanos? A ver, díganme. La cuestión es que se asustaron porque en vez de Ajá, reconocer eh, a Jesús ajá, como Dios, se espantaron. sí, Ellos en vez de aceptarlo, lo rechazaron. En vez de ver lo que hizo con el Gadareno ajá, y que al fin lo había liberado, sí. resulta que no lo quieren porque hizo eso. Hasta donde tengo idea, en el contexto de los gadarenos, ellos de hecho trabajaban cultivando los cerdos, por alguna manera, porque se los vendían ¿cómo se llama? A los romanos.
que ellos sí comían cerdo y consumían ese animal. Ujú. Entonces ellos, en vez de ver el milagro de Jesús, vieron en realidad la pérdida de sus ganancias. O sea, ellos seguían de alguna manera fijándose más en lo que el mundo les ofrecía que en lo que Jesús les estaba ofreciendo al realizarles ese milagro en su presencia. Hermano, ya nos dio un excelente contexto de lo que estamos hablando el día de hoy. Algunos detalles que incluso a veces no se conocen porque no los detalla la palabra. Pero antes de todo ese contexto que usted muy acertadamente nos dio, hay otro detallito que teníamos que aquí mencionar. Dice el versículo 28, dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro. ¿Qué dice? ¿No quedamos que era uno? ¿De dónde salió el otro? Se fijan que la historia regularmente conoce y reconoce a un endemoniado gadareno. Esta versión acá, lo que dice Mateo, habla de dos, al menos dos. Sin embargo, eso es lo que a veces hace que se diga que hay alguna contradicción. En realidad no la hay. Lo que pasa es que aquí podemos entender que la versión de un evangelista que es Mateo pudiera tener esa diferencia en cuanto a la que tiene Marcos y la que tiene Lucas, porque son visiones diferentes y son perspectivas diferentes. Pero el fundamento, la esencia de la historia es exactamente la misma. Es decir, hermanos, pueden haber sido dos endemoniados o puede haber sido uno, pero eso no es relevante. Es más relevante lo que vamos a seguir viendo más adelante. Bueno, entonces ya dijimos que hay otros dos evangelios que lo mencionan, este hecho. Así que vamos a buscar allá en Marcos, y ahí, por favor, hermano Belzar, si nos lees el pasaje que está en Marcos capítulo 5, y vamos a leer ahora del versículo 1 al 20. A ver si encontramos al final de esta lectura otro detalle que vale la pena que resaltemos. Antes de eso, antes de la lectura de nuestro hermano Belsa, sí nos llama la atención, como nos comenta por allá el hermano, el tema de por qué estaban ellos cultivando, si así se le puede llamar, o apacentando cerdos, cuando se suponía que el cerdo era un animal que no podían comer los judíos, ¿sí? Entonces, una de las interpretaciones puede ser esa, que dice usted que a lo mejor la vendían. La otra puede ser que aún y conociendo la prohibición, de todas maneras se los comían, ¿no? Entonces, bueno, pero son detalles que vale la pena únicamente tener mencionados. Adelante, hermanos, con Marcos 5, del 1 al 20. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido al demonio, y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca,
El que había sido endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Es otra historia o es la misma con más detalles? Aquí no solamente vemos la aparente discrepancia entre que era uno o dos hombres. Aquí incluso vemos otras cosas que nos cuenta Marcos que no nos cuenta Mateo. Y eso es por eso lo que decimos que no necesariamente es que haya discrepancia, simplemente que son dos testigos, dos personas que vieron un acontecimiento y que cada uno ve los detalles que le llamaron la atención y los registra. ¿No les ha pasado, hermanos, que a veces usted está en un evento y hay otra persona que de repente usted y él están contando el evento, pero el otro lo interrumpe y le dice, oye, pero se te olvidó mencionar tal cosa? Ah, sí, sí, es cierto, hay un detalle que no había yo. ¿Sí les ha pasado eso? Solamente completan la historia. Exactamente, y complementan con algunos detalles que aquí podemos incluso subrayar. Uno de ellos, por ejemplo, es que la cantidad de cerdos. En el otro, pues solamente menciona que eran unos cerdos, pero acá dice que eran ¿cuántos? 2000. 2000. Ahora, ¿ustedes han visto un hato de cerdos? Sí. ¿En dónde lo han visto? ¿En una granja? ¿Lo han visto en un campo? ¿En una ganadería? O sea, confinados, Sí. encerrados. ¿Cómo cuántos cerdos han visto juntos? ¿20? ¿40? Yo creo que eran muchos, a ver. Pero eran 2000. No. No. ¿Se pueden imaginar que no era una cantidad pequeña de cerdos? Dice aquí que era un hato de 2000. 2000. Y estaban libres, porque de alguna manera, aunque los estaban cuidando, los que los apacentaban, pues no estaban en un corral, no estaban en un chiquero, estaban libres. Entonces era algo muy llamativo lo que aquí podemos nosotros ver. Entonces, ¿se pueden imaginar la escena cuando el Señor Jesús reprende al demonio? Bueno, aquí sí podemos hablar de plural, porque incluso aquí sí les pregunta a él, ¿cómo te llamas? Le dice, ¿y cuál es la respuesta? Legión. Legión. Legión, ¿qué es una legión? Según la historia romana, Sí. una legión se componía como de 6000 soldados aproximadamente. Ah, 6000. O sea, si los cerdos eran 2000 y los demonios eran, no sé si la cantidad aquí se aplique, pero probablemente eran mucho más demonios que cerdos. ¿Se da usted cuenta? Y entonces, ¿será que eran visibles o no? Sí. Tal vez no como tal, pero a través de cómo se comportaba esta persona, eran los efectos bastante claros y bastante visibles. Una sola persona estaba poseída por alrededor de 6000, o no sabemos qué cantidad, pero eran muchos, porque ellos mismos dicen legión, ¿por qué? Porque ellos mismos dicen que son muchos. No es que lo esté diciendo Jesús, no es que el gadareno diga, me están poseyendo, ellos mismos se presentan como tal y dicen, somos muchos. Sin embargo, ¿qué hacen? ¿Tratan de luchar contra Cristo? ¿Tratan de defenderse? ¿Tratan de decir, ah, mira, nosotros somos muchos y tú eres uno solo? ¿Te vamos a vencer? Sin problema. No, Le dice que es. se subordinan. Dice que incluso le rogaron, por favor, te pedimos que si nos permites ir a ese hato de cerdos y no nos dejes salir de esta región, porque en esta región nos sentimos muy a gusto. Ese fue el mensaje que se atrevieron estos demonios a darle el Señor. Así que Él les dijo, mientras salgas de este hombre, está bien, salte y vete al hato. Pero vamos a ver, nuevamente se repite el detalle que nos comentaba el hermano. ¿Cuál es la reacción de las personas cuando ven que este hombre es liberado de los demonios? Primero, los que estaban cuidando a los cerdos, ¿cómo reaccionan? Corren a contar la historia. Ajá, dice, los que en el versículo 16 dice, y les contaron
Bueno, antes dice, en el 15 dice, vinieron a Jesús y ven lo que había sido, y al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión sentado, vestido y con su juicio cabal, y tuvieron, ¿qué? Agradecimiento a Dios, porque un hombre había sido salvado de los demonios. A ver, hermanos, tenemos a una persona que ha sido poseído por demonios. Y la reacción de los que lo ven rescatado del mal, ¿usted qué haría? ¿Usted cómo reaccionaría si ve que una persona, a usted le consta que ha sido atormentado por demonios y que de repente, gracias a la mano de Dios, a la mano de Cristo, ha sido liberado de esos demonios? ¿Usted no reaccionaría? Sorprendida y agradecida. ¿Sorprendida? ¿Agradecida con quién? Con Dios. Con Dios. Pero qué interesante que estas personas dicen que tuvieron miedo. A ver, debieron haber tenido miedo antes, cuando vieron lo que hacía este pobre hombre que estaba poseído. Pero, ¿qué dice acá? Que más bien tuvieron miedo cuando vieron que el demonio fue extirpado, por así decirlo, como si fuera un tumor, como una especie de tumor que tenía este hombre. Le extirparon este tumor y en lugar de que eso les diera gozo, les dio miedo. Y no solo eso, sino que fueron a contarlo a otras personas y la reacción fue justamente pedirle a Jesús que se fuera. Fue el repudio. ¿No sería algo más lógico decir, Gracias. hoy ha venido alguien que rescató a un hombre que estaba endemoniado? Vamos a sentarnos y a escuchar lo que nos tenga que decir. A mí me parece increíble que estas personas, viendo el poder de Dios, viendo la magnificencia, viendo que Él tenía la autoridad para decirle a un demonio, tú deja en paz a esta persona, en lugar de decir, ha llegado la salvación a este lugar, ¿qué hacen? Por favor, vete, vete, no te queremos en esta región. Qué triste, ¿no? Qué triste, hermanos, porque pues no es muy diferente de lo que podemos ver hoy en día. ¿O me equivoco? No, en cuanto tratamos, por ejemplo, de comentarle a las personas de Jesús, Ujú, su primera reacción es por lo regular rechazar. correcto. Es algo parecido a lo que sucedió en ese tiempo. Y cuando vemos que una persona que es nuestro pariente, nuestro amigo, alguien cercano, que antes tenía una vida completamente apartada de Dios, y por la gracia del Espíritu Santo, y porque ha recibido la palabra y ha decidido seguir a Cristo como su Salvador, regularmente todos los que están a su alrededor, ¿qué hacen? Celebran y dicen, gloria a Dios, esta persona ha sido rescatado del mal. ¿Eso vemos? No. No, no, justamente pasa lo que dice usted. ¿Quién te lavó el cerebro? ¿Quién te dijo eso? Estás mal. Has abandonado las tradiciones de tus padres. Has dejado lo que... No, hombre, arrepiéntete. ¿Cómo arrepiéntete? Es el repudio. Sí, fíjense, hermanos, que en alguna ocasión yo conocí a una persona que él mismo contaba que había tenido una vida muy, digamos que muy depravada. Él mismo se consideraba que actuaba de manera corrupta, se apropiaba de cosas que no le pertenecían, tenía una vida realmente, pues mala, pero un día conoció a alguien que le habló de Cristo. Y esta persona decidió arrepentirse porque el Espíritu Santo le habló, porque Dios habló a su vida. Y esta persona decidió seguir a Cristo y decir, voy a dejar toda mi vida pasada y no voy a cometer ya más los errores, voy a pedir perdón, voy a resarcir todo lo que hice el mal y voy a seguir a Cristo. ¿Y cuál creen que fue la reacción de su familia, de su esposa, de sus hijos, de sus conocidos? Cuando lo habían conocido corrupto, lo habían conocido ladrón, lo habían conocido
con una conducta completamente negativa. ¿Qué creen que les dijeron? ¿Que les daba gusto o lo repudieron por haber nacido? Que se fue. Le preguntaron, la pregunta que le hicieron fue, ¿a dónde fuiste que te lavaron el cerebro? Ah, ya vi, mira, estás en una iglesia donde seguramente ya te lavaron el cerebro. Pobrecito de ti. ¿Y saben qué les respondió esta persona? Les dijo, mira, no sé si me lavaron el cerebro, pero si me lo lavaron, se los agradezco, porque lo tenía muy sucio. Esa fue su respuesta. Un poco de sarcasmo Entonces, claro, e ironía. bastante sarcasmo, bastante ironía, pero creo que fue una respuesta Muy acertada. tal vez acertada, no porque le hayan lavado el cerebro los de la congregación, sino porque lo que lo limpió, y no le limpió el cerebro, le limpió el alma. ¿Quién fue? Fue Jesús. Hermanos, a nosotros no nos han lavado el cerebro. Nos han lavado algo mucho más valioso, que es el alma. Eso es lo que ha pasado cuando hemos decidido reconocer a Cristo como nuestro Salvador. Y deberíamos reconocer y deberíamos entender que cuando una persona se convierte, debe haber gozo. ¿No acaso dice la palabra de Dios que cuando una persona se convierte, ¿qué hay en el cielo? Fiesta. Fiesta. Hay gozo, Gozo. hay alegría. Pero muchas veces en la tierra no la hay. Bueno, vamos a ver la tercera versión de esta misma historia que está ya en Lucas. Cuando yo estoy un Sí. comentario, Sí, hermano me Jorge. parece interesante, digamos que dentro de los muchos milagros que hizo Jesús en el transcurso que estuvo haciendo en la tierra, que como dices, muchos se maravillaban y muchos decían, o sea, de todos los milagros que hacía, como el centurión, ¿no? Hablando ahorita, comentó el hermano del centurión, cuando le hizo el milagro, ¿no? Dice, y él comenta, ¿no? Que fue como él no había visto, ¿no? O sea, que Sí. él había dicho, yo creo en lo que tú dices, ¿no? Cuando Sí. salva a su hija. Pero aquí, volviendo al contexto de lo que pasa con los garadenos, Ujú. es como decir, bueno, si pensando en eso, no sé, se me vino a la mente, si yo no hubiera recibido a Cristo, no supiera yo de Cristo, y llega y hace lo mismo, yo digo, tal vez mi reacción, no sé, sería la misma, ¿no? Sí, En el contexto de decir, bueno, es que yo no sé quién sea este hombre, ¿no? en O sea, efecto. por desconocimiento, Sí. dices, pues, no sé si actuaría yo de la misma manera, ¿no? O sea, Es correcto, Jorge, porque incluso el mismo Jesús así lo cuenta, cuando dice, lo que para el mundo es ¿qué? Locura. Lo que para el mundo es locura. ¿Les ha tocado ver algún personaje conocido, actor, cantante, actriz, que de repente anuncia que ha decidido seguir a Cristo? ¿Y cómo vienen los comentarios de los comunicadores, de los compañeros de trabajo, de los que se dedican a esa prensa de espectáculos? Fulano de tal, fulana de tal, se cambió de religión. O sea, como si fuera cosa de decir, mira, me cambio de trabajo, me cambio de partido político, me cambio de... O sea, hermanos, si lo ven más grave. sí, y lo critican. Pero, ¿qué fue lo que hizo que te cambiaras? ¿Quién te convenció? Y empiezan esos cuestionamientos. ¿Por qué? Porque no se conoce, y es cierto, hermanos. Y tampoco hay que criticar esas palabras, porque es común. Es común y es algo natural hasta cierto punto que ocurra. Pero por eso necesitamos explicar cuál es verdaderamente la obra de Dios en la vida del ser humano. En efecto, hermano, aquí vemos el caso que acabas de narrar, que está un poquito antes de aquel centurión, cuando él mismo se siente indigno y ¿qué le dice a Jesús? Le pide que salve a quién, a un siervo, pero le dice él, y Jesús va aparentemente a visitar a este siervo y el centurión le dice, No soy digno. no, 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 no es necesario que vaya, Señor. Sí. Y no solamente no es necesario, yo no soy digno de que visites mi casa, pero con una palabra tuya. Palabra. ¿Por qué? Porque él dice, mira, yo soy un centurión y yo sé lo que es
la jerarquía en el ejército. Y yo sé cuando alguien tiene autoridad. Y yo, porque yo le digo a este ve y va. Y le digo a este otro ve y también va. Entonces, con esas palabras, el Señor Jesús dice, no había visto yo tanta fe. Porque un centurión romano Y mostró fe. y lo que no hace, digamos, excepción de personas. Solo Exactamente. o sea, como diciendo, no, porque eres romano y Sí, eres del sí, lado contrario. sí. Ahora, el centurión romano era cristiano. No, no, no. No, no era cristiano. ¿Era judío? ¿Acaso había sido instruido en algún seminario? ¿Conocía el Antiguo Testamento? No. Pero tenía algo. Pero, ¿qué hacía? Observaba el ministerio de Jesús. Observaba lo que nosotros podemos decir hoy, el testimonio. Y eso cuenta mucho. Y por eso él dijo, no, 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 no sé quién sea, pero tiene autoridad. Y si él, yo lo he visto lo que hace, yo he visto sanar a enfermos, yo lo he visto devolverle la vista a ciegos, yo lo he visto levantar paralíticos, y entonces me queda claro que aunque él no vaya físicamente a mi casa, él puede salvar a mi siervo. Y el Señor Jesús le dice, qué fe la tuya. Pero con la palabra que dice este señor, no soy digno de que Ujú. entres a mi casa. O sea, Sí. es una palabra muy importante que a veces Claro. no tomamos el contexto, ¿no? Porque le estamos dando la gloria a Dios. Sí. O sea, tú estás diciendo, yo no soy digno, he pecado, o sea, por eso es una Sí. frase que yo últimamente la digo todos los días porque es algo que sí es cierto, ¿no? O sea, a veces tiene que reconocer uno y darle la gloria a Dios. Sí. Y entonces Él va a decidir si nos va a perdonar o no. O sea, ya le estamos dando eso que quiere glorificarlo, ¿no? Sí, Y esa es una palabra muy importante. por supuesto. Ahora, aquí hay que entender que también el contexto contaba mucho del por qué el centurión Actuó de esa manera. dice no soy digno. Número uno, él representaba ¿a quién? ¿A los judíos? ¿A los fariseos? A Roma, al imperio romano. Y en ese entonces Roma dominaba Judea. Judea estaba sojuzgado como muchos otros pueblos en aquel entonces. Entonces eran algo así como siervos. Eran como esclavos, en cierta forma, de los romanos. Y él, siendo un centurión, se encargaba físicamente de ejecutar las órdenes de los emperadores para dominar a los judíos. Y está hablando con un judío, que es Jesús. Si hubiera actuado como un militar, como alguien que estaba dominando en ese momento a un pueblo, ¿ustedes no creen que le hubiera dicho, hey tú, cómo dices que te llamas? Jesús. Ajá, ok, ven, te ordeno que salves a mi siervo, porque yo tengo autoridad sobre ti. No, 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 no. Aquí el centurión romano dijo, yo tengo autoridad física, pero él tiene autoridad espiritual. Él tiene la autoridad que le viene, no sé de dónde, porque yo no conozco a su Dios. Los romanos tenían sus dioses. Sin embargo, este centurión dice, yo no soy digno, porque tú eres alguien que tiene a Dios en su corazón. Tú eres alguien que realmente practica lo que dice y lo lleva a cabo. Y lo he visto. Y por eso me descalifico yo mismo y digo que no soy digno. Pero sí me queda claro, y no se lo dice de una manera soberbia, se lo pide, le dice, tú puedes salvar a mi siervo si tú quieres. Bien, pero ese es un evento un poquito anterior al que estamos narrando, que también es impactante, hermano. Muchas gracias. Bueno, Jorge, pues ya que tomaste la palabra, nos ayudas dando lectura a Lucas 8, Lucas 8, y vamos a leer ahora del versículo 26 al 37. Lucas 8. Sí, a partir del versículo 26 y hasta el 37. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre a la ciudad, endemoniado, desde hacía mucho tiempo,
y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos. Pero rompiendo las cadenas, era impelido por los demonios a los desiertos. Y le preguntó Jesús, diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor, y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Bien. Fíjense, hermanos, en el versículo 36 dice, y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. O sea, los que llegaron, esa multitud que llegó, preguntaron, ¿qué pasó aquí? Conocían seguramente a este hombre porque ya tenía tiempo atormentado por los demonios. Y los que estaban apacentando los cerdos, que fueron testigos del hecho, les contestaron, este hombre ha sido salvado. Y aquí vemos la confirmación también en esta versión cuando vemos la reacción de las personas. ¿Están viendo que una persona ha sido salva? Ha sido rescatada del mal, ha sido rescatada del demonio, y su reacción es tener miedo. Es realmente impactante, hermanos, que vemos esta situación y como acabamos de comentar, no es algo que no ocurra hoy en día. Dice, toda la multitud de la región, toda la multitud, no uno, no dos, no cinco, no unos cuantos, no, toda la multitud de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos. No le dijeron, Señor, predícanos, por favor, dinos qué debemos hacer. ¿Debemos seguir lo que dice Juan el Bautista? ¿Debemos hacerle caso a los miembros del Sanedrín? No, no. Dijeron, mira, vete, no te queremos aquí. Por favor, vete. Tenían gran temor y Jesús, entrando en la barca, dice que se volvió, o sea, se regresó por el camino que habían llegado. Y fíjense aquí lo que ocurre al final de la historia, que solamente lo cuentan Lucas y Marcos. No viene este detalle en Mateo, la reacción de él o los, si es que fueron dos. Dice que el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba. Él sí le rogaba a Cristo. ¿Qué le rogaba?
que le dejase estar con él. No le dijo, quédate conmigo. No le dijo, quédate aquí. Él le dijo más bien, déjame estar contigo. Déjame seguirte a donde vas. Déjame acompañarte. Él sí se sintió agradecido, porque era el que estaba sintiendo el antes y el después de su situación. ¿Qué mejor que él para dar testimonio de lo que había sido la conversión? Porque esto fue una conversión, hermano. Este hermano nuestro, porque es nuestro hermano, antes estuvo en manos de el demonio y hoy, desde aquel entonces, pasó a ser un hijo de Dios. Igual que tú, igual que yo. Por eso tal vez ya deberíamos quitarnos la idea de seguirle llamando el endemoniado. En todo caso sería el, ¿qué? Salvado. El salvado gadareno, ¿no? Sería un término más adecuado, ¿no? Pero fíjense cómo dice en el versículo 39, le dice Jesús, no, 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 no me sigas. ¿Qué le dice? Vuelve por la casa. Vuélvete a tu casa. O sea, el hombre no nació en los sepulcros, ahí vivía, pero tenía una casa, tenía una familia. Es importante que no perdamos este detalle, hermanos. No era un hombre que nadie lo conociera, no, era una persona que era conocida en la comunidad, que lo ubicaban, que sabían quién era, pero además tenía una familia, tenía una casa. Entonces Jesús le dice, vuélvete a tu casa. ¿Por qué? Porque quiero que vayas y les des testimonio a ellos. ¿Cómo es que les vas a dar testimonio? Porque les dice, y cuenta, cuenta, platícales, infórmales, dales detalles, explícales quién eras y quién eres ahora. Dice, cuenta, no cuentes que Dios te sacó demonios. No cuentes que yo te saqué 2000 demonios, que los mandé a un hato de cerdos y con todo lo espectacular que eso pudo haber sido. No, lo que le dice es, cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Eso es lo que quiero que cuentes. Y él se fue, dice que hizo qué cosa este hombre. No fue y se lo contó solamente a su familia. Dice que lo publicó. Hermanos, en ese entonces no había los medios de comunicación que hoy tenemos. No había noticieros. No creo que él haya ido a conceder una entrevista. No creo que haya acudido a publicar en su red social, ¿verdad? No sé cómo le hizo, pero de que se encargó de publicar lo que Dios hizo por él, me queda muy claro. Hermanos, muchas veces nos preguntamos y decimos, ¿cuál será la manera correcta? ¿Cuál es la mejor manera de presentarle a otros el Evangelio? ¿Me aprendo de memoria este versículo? Sí, cómo no, es muy útil. Te va a servir porque vas a tener una cita bíblica que explicarle a la otra persona. ¿Me aprendo la historia de cómo fue convertido Saulo? Por supuesto que sería una muy buena herramienta. O bien puedo yo, tal vez, Testimonio uno de lo que ha hecho Dios en nuestras vidas. de acuerdo. Diciendo, ¿saben qué? Mi vida ha cambiado desde que Cristo Exacto, está conmigo. exacto, hermano. Gracias, hermano, también. Con que tú le cuentes a los demás lo que Dios ha hecho por ti, ya estás dando un paso enorme para que la persona sepa de Cristo como su Salvador. Ahora, una pregunta. ¿Será más difícil platicar la historia de la conversión de Saulo o la historia de Felipe cuando se encuentra con el etíope que tu propia historia?
Si a ti te preguntan, a lo mejor con esa manera tal vez maliciosa o por lo menos ignorante, ¿pero qué te pasó? Pero si yo te conocí cuando andabas haciendo esto y ya veo que no lo haces. ¿Por qué? ¿Qué te sucedió? Bueno, es que déjame te platico. Mira, yo un día conocí a alguien que me habló del amor de Dios y mi vida cambió. Y en efecto, ahora soy otra persona. Porque la misma palabra de Dios me ha enseñado, porque ya lo he aprendido, porque ya lo he repasado y he visto que la propia palabra de Dios me enseña que el que está en Cristo es una nueva, ¿qué? Criatura. Y Una nueva dice criatura. Dios que cuando nosotros aceptamos, todo lo pasado queda atrás, ¿Sí? no me bien. Y He aquí, aquí, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, las viejas todas son pasaron. hechas nuevas, según el Corintios 5:17. segunda de Corintios 5:17. Aquí es cuando ya vamos encontrando, hermanos, que nuestro testimonio se va vistiendo, por así decirlo, con esos versículos que vamos incorporando y decimos, ah, mira, se confirma lo que dice este versículo en mi Biblia. Entonces, hermanos, pues ustedes díganme, ¿será tan difícil presentarle a otros la palabra de Dios y el Evangelio? Cuando podemos iniciar por platicar nuestra historia y cómo Dios nos ha cambiado. Y podemos confiar en que así como salvó a este hermano gadareno o a estos dos hermanos gadarenos, así nos salvó a nosotros. Y no somos, en gran medida, no somos tan diferentes a estos hermanos, ¿eh? Importante verlo así, ¿no? No, y ver que en los tiempos actuales el diablo sigue trabajando, ¿no? No sé si alguien ha tenido la experiencia de toparse con una persona poseída. Nosotros lo vivimos con su propia hermana de Philip. Es una sensación desde que uno sale, es una sensación de no miedo, pero sí desconfianza a lo desconocido. Sí, Las puertas se cimbran, las ventanas tiemblan. Pueden imaginarse una persona como de, ¿cuántos años? Como de 80 kilos. 80 kilos flotando, pegada al techo. Pueden imaginarse esa escena. Su hijo, su marido y su suegro pesando más que ella, y los dos tratando de bajarla, y los levantaba como plumas. Pueden imaginarse eso. Y sin embargo, Dios es el mismo. Sigue obrando. a mí me tocó ver una experiencia con una, que era muy joven, tendría como, le estoy hablando como de 16 años, me tocó ver una experiencia similar, pero era una chica que estaban jugando con cosas que no debían y de repente ella empezó a ponerse toda con los ojos blancos y se empezó a juntar solita. Eso para terminar, ¿no? Sí, Cuando nosotros oramos, cuando nosotros nos pusimos en las manos de Dios, Dios actuó de una manera que las personas quedan como muertas, ujú, las personas quedan inertes en el momento en que Dios las rescata. Gracias a Dios sus sobrinos aceptaron a Cristo ese día. ¿Cuál era lo que yo quería comentar? Es que a veces la situación, cuando ya se tiene a veces el conocimiento de las cosas de Dios, mi esposa se ha encargado de hablarles y hablarles y hablarles a toda la familia. Y han sido renuentes. Cuando ven estas cosas es cuando creen, cuando realmente dicen Dios sí existe. Y la Biblia es clara, dice que somos cartas abiertas a los gentiles. sí, Entonces, a lo que lleva es que el poder de Dios es tan grande, tan sí. impactante, que hace hasta lo que uno no es capaz de, ni siquiera de imaginar y que nuestra mente pueda concebir. Y eso sería una excelente conclusión lo que acaba de decir Belsa. Porque sí vemos, como en este caso del hermano Gadareno, yo estoy hablando del tiempo actual, yo ya no le hablo como lo que era él, sino como lo que es hoy. Hoy es el hermano Gadareno. Tal vez, hermano, usted ahí en su Biblia
si ve un subtítulo que le ponen los editores, con una pluma usted táchele donde dice endemoniado. No, no tache los versículos, tache las anotaciones del editor donde dice endemoniado. Póngale. Puede ponerle ex endemoniado, o puede ponerle el hermano gadareno, o puede ponerle el salvo gadareno, porque eso es lo que son. Ahora, es cierto que ahí vemos un gran poder del maligno, pero ¿qué dice también el Señor Jesús? Que es más grande el que está en nosotros Está en el mundo. que el que está en el mundo. Entonces, por muy fuerte que sea el enemigo, por muy fuerte que sea Satanás, así sean 2000, 6000, 50,000, o sea, toda una horda, con el solo poder del Señor Jesús es suficiente para contrarrestar cualquier poder maligno. Y eso es lo que nosotros podemos contar, que Dios nos ha rescatado, y eso sería un excelente punto de partida para hablarle a otros del amor de Cristo. ¿Les parece que oremos, hermanos, y le demos gracias a Dios por esto que es tan importante en nuestras vidas? Jorge, quisieras por favor guiarnos en oración. Sí. Bendito Señor, te damos gracias, Padre, por este servicio, Señor, por el testimonio que se dan en cada uno de nuestros hermanos, Señor, por el aprendizaje, por la sabiduría adquirida, Señor, por el conocimiento que nos alimenta en este momento, Señor, por tu santa presencia. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos, que Dios les bendiga. Gracias.